Listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una edición más del Festival CODE, Festival Internacional de Cine Experimental y Video. Y pues la verdad estamos bien contentos y estamos bien emocionados porque el día de hoy arrancamos con las actividades que bien esta edición esté enfocada al cine latinoamericano, al cine experimental de América Latina. Y la verdad que nos motiva mucho poder tener a esta programación y poder compartir con todas y con todos ustedes. Y pues bueno, vamos a estar del 23 al 30 de noviembre y esta es una brevísima pero muy amena inauguración simbólica virtual que nos da mucho gusto poder compartir este espacio con realizadores, realizadoras que van a estar dentro de esta semana de actividades. Y la verdad que, bueno, eso también nos pone mucho a apostar por estas nuevas formas o modos de llevar la imagen en movimiento, en este caso desde cualquier dispositivo. Y bueno, también contentos con esta colaboración que hemos tenido con Filmin Latino para poder subir toda esta selección oficial. Y bueno, estas películas, bueno, se conforman de 18 películas, una de inauguración, que es la que estamos presentando en este momento, que bueno, únicamente va a estar activa 24 horas y si aún no la ven, bueno, es el momento para que puedan ponerla a través de Filmin Latino, que va a estar disponible hasta las 12 de la noche. Y pues también tenemos el agrado de tener a nuestro gran invitado de inauguración de esta película. Estamos muy contentos. Está con nosotros Cintia, Alfredo del equipo también. Y bueno, vamos a dar marcha a este conversatorio. Y pues bueno, de una vez, sin más rollo, presentamos al buen y queridísimo Mauricio Bando, realizador boliviano que nos acompaña el día de hoy para platicarnos un poco de esta película con la cual iniciamos esta programación. Esta película se llama Algo Quema y bueno, está disponible vía streaming. Pues bueno, estamos muy contentos y muy felices de tenerte aquí, Mauricio, bienvenido. Muchísimas gracias, Eric, Alfredo y Cintia. Honradísimo de tener mi película en su festival, la verdad. Es una sorpresa súper grata. Como les decía un poquito hace unos minutos fuera del aire, vengo siguiendo el códec hace un tiempo y pues me encanta estar acá. Es como extraño, pero hermosamente extraño para mí porque no pensé que realmente podía estar la película acá y aún menos inaugurando el festival y me siento muy honrado y feliz, de verdad, y felicidades por todo el trabajo del festival que siempre va a ser duro, ¿no? En este y en todos los contextos llevarlo a cabo siempre es un trabajo que se valora mucho y se agradece. Buenas noches. No, pues muchas gracias a ti, Mauricio, por aceptar esta invitación y la verdad que nosotros estamos bien felices de tenerte aquí y bueno, qué mejor poder compartir este espacio con esta visión que tú tienes en particular de esta película, pero bueno, no sé, voy a dejar espacio a mi compañera Cintia para que nos presente más de Mauricio, su semblanza, por si alguien no tiene alguna información más, bueno, para arrancar. Muchas gracias, Mauricio. Es un honor tenerte. Bueno, Mauricio Alfredo Bando es un licenciado en dirección de cine, tiene un máster en documental creativo y un diplomado en cinematografía digital avanzada. Algo Quema, que es la película con la cual inauguramos la sexta edición de Codec, es su ópera prima como director. Fue estrenada mundialmente en el 20 Basif, donde obtuvo 2 premios, a Mejor Director y el premio FIPRESI de la prensa internacional. También tuvo el premio de Mejor Película en los festivales de Transcine, Ícaro, Fixur, Epacine, Tucumán y Diablo de Oro.
Esta película ha sido seleccionada en competencia en el 31 Recontras de Cine Latino de Toulouse, Francia, y en la muestra Neighboring Scenes de Cinema Tropical en Lincoln Center de Nueva York. Bueno, para nosotros es un gran honor tenerte, entonces demos comienzo con esta conversación amena. Hola Mauricio. Bueno, Mauricio y Alfredo, así que somos calles. Pues a mí me gustaría empezar preguntándote cómo es que decides que esta sea como tu primera película, ¿no? Porque obviamente es una historia que pues, te atraviesa, ¿no? Durante toda tu vida. Pero ¿cómo es que decides que esta historia quieres que sea tu primera película, ¿no? Si nos puedes contar un poquito de cómo te surge. Claro que sí. Creo que es una historia bien particular de por qué existe esta película, porque efectivamente, como tú dices, me atraviesa en todos los sentidos, digamos, ¿no? Y quizás esa es la mayor particularidad, que es como una película que yo digo que es como de vida o de muerte, era como de vida o de muerte hacerla, digamos, ¿no? Entonces no fue planeada demasiado. Eh, si bien luego se fue gestando que fuera una película, primero fueron muchas emociones, sentimientos encontrados e ideas muy revueltas y muy desordenadas que no pasaban necesariamente por el cine ni por la idea de hacer una película. A pesar de que yo había estudiado cine, no me sentía muy a gusto con la universidad donde estudié. De hecho, un profesor eh, me aplazó, o sea, como se dice, no sé cómo se dice en México, pero como que no me dejaba pasar de curso, me puso una pésima nota, digamos, justamente con el primer corto que hice con Archivo Familiar, y como que me obligó a hacer una ficción para pasar de curso. Entonces esa es una gran lección de vida. Entonces ahí empezó un poco más o menos sabiendo lo que quería, más o menos lo que quería hacer y lo que no quería hacer, que era como acercarme al cine a través de este imaginario que el cine es igual a ficción y a contar historias o a narrar siempre historias de una misma manera, ¿no? Entonces yo creo que mi formación ha influido en que empiece a ver el cine en otros lados que no sean como formarme en una carrera como director de ficción, que es lo que te enseñan en la mayoría de las escuelas. Y al mismo tiempo que estaba terminando de estudiar la carrera, sucedió un evento familiar muy interesante, que fue que un fin de semana cualquiera mis papás tenían como una sorpresa para mí y para mis hermanas, que era un viaje a una isla en el lago Titicaca, que es la isla donde murió mi tío en la tragedia del avión que se cuenta en la película. Y entonces, si bien yo había escuchado muchas historias de mi tío antes, era un tema como que no me parecía conflictivo hasta ese día en el que camino a la isla empezamos a hablar y mis papás me dicen que estamos yendo como a hacer un homenaje a mi tío, al lugar donde murió. Y, y en el camino como que obviamente había muchas preguntas de todo tipo y ahí salía este rumor de que se pensaba que podría. Y ese evento a mí me desató una serie muy, muy grande de preguntas, interrogantes sobre la historia familiar. Y con respecto de mi tío, inevitablemente se hablaba esto y el abuelo terminaba como opacando la conversación y opacando la figura de mi tío de alguna manera. Eh, y en esta serie de incertidumbres relevante de mi tío es que realmente ya me pongo yo mucho más a partir de ahí, ¿no? Sobre la historia familiar. Entonces ahí todavía como que no era una película, ¿no? No había una idea de película, pero sí una interrogante sobre el tema. Eh, y creo que
encuentro una caja de Super 8 en, en la oficina de mi papá. Es importante decirlo, él también enseñaba, mis papás también se dedicaron al cine. Y, y en su oficina yo encontré esta serie de 08 empolvados y le pregunté a mi papá qué era eso, ¿no? Y me dijo, son archivos familiares, ¿no? Son películas familiares. Y ahí como que yo dije, ¿de cuándo, cómo, por qué, quién las hizo, quién las filmó, por qué están ahí, cómo se reproducen esos casetcitos de un formato desconocido? Que también es otro dato interesante, ¿no? Ya estaba como en el tercer año de la universidad estudiando cine y no nos habían dado ningún panorama como para saber de otros formatos del fílmico ni nada, ¿no? No había un acercamiento al cine desde su materialidad original, que era el celuloide, ¿no? El acetato. Y entonces yo tenía mucha curiosidad porque evidentemente me dijeron que aparecía mi papá de chiquito y mi abuela y mi abuelo de jóvenes, y etcétera. Entonces insistí un poco para que podamos conseguir un proyector de Super 8 con mi papá y mi papá muy buena onda. Consiguió un proyector de Super 8 y empezamos a ver las películas. Y en el momento en que yo vi a mi abuelo fue muy importante porque durante toda mi infancia y adolescencia quizás mi abuelo para mí era, como no lo conocí, como murió 4 años antes de que yo naciese, eh, para mí siempre era, mi abuelo era la foto en blanco y negro en la sala, con el uniforme militar y así, ¿no? La imagen estática, fija, de este hombre flaco, de bigote, serio, y, y que eso es hasta gracioso ahora, ¿no? Pero hay como esta estética del militar, del dictador, ¿no? O sea, como que todos tienen una estética similar y eso es gracioso, pero a la vez es como para ponerse a pensar, ¿no? Entonces tenía esta pinta y el bigote, entonces era como el estereotipo del militar antiguo de los 60 en una foto en blanco y negro estática. Entonces cuando vemos los Super 8 con mi papá y veo a mi abuelo sin el uniforme, moviéndose a color y a veces con sonido, fue un parteaguas total en mi vida porque de alguna manera el cine me permitía conocerlo de alguna manera. Conocerlo a través de sus imágenes, por supuesto, ¿no? Pero sí, sí ya dejó de ser como la foto estática en blanco y negro. Y ahí empieza mi idea de que yo podía de alguna manera hacer una película con las imágenes familiares. Todavía no tenía claro hacia dónde iba la película. De hecho, no lo tuve claro hasta realmente estar sentado en la isla de montaje con la editora durante 2 meses, ¿no? Y creo que esa es una virtud de la película más que como un defecto, digamos, ¿no? Me parece que es súper interesante el proceso de la película también en permitirme como ir hallando por dónde va la película en el mismo proceso de hacerla y de encontrar los materiales y convivir con esos materiales. Entonces, lo que se ve un poco al inicio de la película, cuando estoy viendo estos Super 8 con mi papá y él relatando encima de las imágenes, pues son esos primeros momentos registrados en los que yo dije, tuve como un chispazo de decir, yo quiero filmar estos momentos y quiero filmar estas películas, pero con la voz de mi papá. Entonces le conecté un micrófono a la cámara mientras hacíamos el digitalizado casero, o sea, filmando literalmente la pared donde se proyectaba el Super 8, y le pedí a mi papá que relatara lo que viera. Entonces, y también dejaba filmando los momentos donde no había película corriendo y donde conversábamos o estábamos con mis hermanas. Entonces me pareció como, ahora que lo veo con distancia, como una decisión bastante linda y acertada para la película porque revela un poco los dispositivos como con los que ha sido hecha la película de manera transparente, digamos, ¿no? Así sucedió, ahí estaba yo con mi papá y mis hermanas viendo esos materiales y que me encantaba cómo mi papá los relataba, ¿no? Y que iba encontrando cosas o reconociendo cosas, pero desde su emocionalidad además, ¿no?
no era una voz fría tratando de explicar las cosas. Bueno, al ratito sí, bueno, que también es parte de este juego entre tratar de contar la historia, la decisión de tratar de contar la historia con H mayúscula o la historia familiar, ¿no? Y entonces, a partir de encontrar esos materiales familiares, me obsesioné literalmente y empecé a buscar todo lo que podría existir respecto de imágenes de la familia, de mi abuelo, y hablar mucho con la familia, pero con mucho miedo, con demasiados sentimientos encontrados. Entonces abandoné la película bastante tiempo, a veces un año, a veces dos, a veces unos meses, había de todo un poco, ¿no? Les estoy hablando de que la idea de la película surgió en 2009, no, 2008 incluso. Entonces, hasta que la película se estrena son 10 años, ¿no? Es impresionante. Y algunos dirán, pero ¿por qué tanto tiempo, no? Es demasiado, es como... Y por eso es muy particular, creo, la película, porque más que enfrentar como obstáculos de producción o de dinero para hacer la película, fue más que nada esta cosa de dejar de huirle a este proceso que había empezado, en el de encontrar materiales de todo tipo. Y evidentemente abandonaba, yo creo, el proyecto cuando encontraba materiales que me mostraban otra imagen, otro lado, la sombra, digamos, de esta figura que yo estaba empezando a conocer, ¿no? Entonces yo creo que ahí, entre los conflictos de los sentimientos encontrados, como que prefería dejarlo de lado y no animarme completamente a enfrentar el proceso de una buena vez, digamos, ¿no? Hasta que en 2016 decido que ya es suficiente y renuncio al trabajo que tenía para dedicarme de lleno a hacer la película. Y solo así creo que fue posible el hecho de poder convivir con tanto material durante 2 años casi de trabajo diario personal mío, de buscar material, encontrar material, ordenarlo, catalogarlo, organizarlo, limpiarlo, restaurar lo poco que sabía. Seguramente he cometido un montón de errores de archivista, pero he aprendido en el proceso y tenía yo también mi propio orden, digamos, ¿no? Y la verdad es que agradezco esa decisión de haberle dedicado como todas las horas del día durante 2 años a convivir con ese material, porque solo así creo que he podido saber por dónde ir de alguna manera y poder nadar en este océano de imágenes. Y es gracioso ahora, pero como trato de verlo más objetivamente, era como le hallé como un sentido a guardar esas imágenes, preservarlas, más allá de mi película también, ¿no? Y ya al momento de empezar a armar mis cortes, hice como 5 cortes de la película antes de trabajar con mi equipo, y ya ahí estaban planteadas las inquietudes, ¿no? Entonces yo al momento de enfrentarme a cada material iba escribiendo mis pensamientos y mis sentimientos en texto, en pantalla. Entonces al principio era una película sin voz, pero con texto en pantalla. Eh, y en el momento de decidir ya enfrentar esta película, necesitaba evidentemente como que alguien que me apoye desde la producción ejecutiva, sobre todo de gestionar estos materiales y de llevar adelante el proyecto como una película eh, de manera seria, ¿no? Así de que ya, sí vamos a hacer una película, esto es una película, la vamos a sacar y vamos a trabajar en equipo. Entonces también fue una gran decisión poder trabajar con Cecilia, la editora uruguaya, que porque ella evidentemente no sabía nada de mí, ni de mi familia, ni de mi abuelo, y sabía muy poco de la historia oficial, digamos, de Bolivia de esa época, de los 60 y de los gobiernos militares, como que sabía cosas muy generales. Entonces, que ella no sepa casi nada y se enfrente al material directo o a las cosas que yo había preseleccionado, fue clave para que ella pueda aportar con su mirada y darle también como una distancia justa a esta mirada con las imágenes. Porque evidentemente yo, evidentemente estaba abrumado no solo de cantidad de imágenes, porque eran como
50 años de imágenes de historia familiar y 50 años de historia de Bolivia que he ido revisando, ¿no? Y meterme a la Cinemateca, a tocar la puerta de la Cinemateca durante 3 meses, en una gestión bastante complicada y burocrática, pero que se logró al fin. No pude ver todos los materiales, digamos que de todos los materiales que se supone que existían de mi abuelo, solo pude ver la mitad, y de la mitad, la otra mitad estaban como en mal estado, entonces ya no era posible reproducirlos, y yo los tuve que digitalizar de nuevo caseramente con mi cámara porque no tenemos un escáner profesional en Bolivia, y de esos materiales todavía hacer mi selección, y etcétera, etcétera. Entonces hay varias aristas que hacen desde... Sí, dime. Quiero hacer una pregunta justamente de lo que estás hablando, ¿no? Este, como dices, son 50 años de materiales de archivo y toda esta información, pues que es nueva para ti, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu proceso de selección de los materiales, ¿no? Y como para llegar al producto final. Y sobre todo, ¿qué fue lo que implicó para ti personalmente justamente seleccionar esos materiales que utilizaste y no todo el archivo que fuiste revisando y revisando y revisando, ¿no? Eh, no había exactamente un criterio de selección al principio, sino era recopilar todo lo que hable o de mi abuelo o donde se lo vea. Y vistas a mi familia, que yo sabía que eran como estas entrevistas que son como bala de plata, ¿no? Solo se las puede hacer una vez porque en la siguiente ya todo es muy racionalizado, muy pensado, muy planificado. Entonces yo sabía que tenía como dos grandes materiales, todo el archivo, que luego va a tener su propia división, y la memoria familiar de las entrevistas. Pero creo que la mejor decisión ha sido que uno influya en el otro. Es decir, mientras iba hallando materiales de archivo, iba seleccionando estos materiales de archivo para llevarlos a la entrevista y que funcionen como dispositivos que se vean en pantalla y que disparen, digamos, como una emocionalidad en los familiares que iba entrevistando. Es así que se ve, digamos, las revistas y los libros en el caso de mi prima, las cintas magnetofónicas, perdón, en el caso de mi tía, y el caso de las fotos y las cámaras en el caso de mi papá. Entonces yo estaba seguro que no quería entrevistas hechas de manera institucional, y sabía que necesitaba entablar otro tipo de relación con mi familia al momento de hablar de mi abuelo, y creo que esos materiales que justamente destapan una emoción han sido claves para que el archivo pueda influir en la familia y la familia en el archivo de alguna manera, ¿no? Es como mi papá habla encima de los materiales, pero los materiales también han disparado emocionalidad en la familia para que hablen, ¿no? Entonces, como uno hacía hablar al otro. Entonces ha sido un juego bastante interesante ese. Y luego ya en Isla de Edición, digamos que en la clasificación interna de lo que solo son imágenes de archivo antiguas, eh, con el equipo, que es importante resaltar que ha sido un equipo el que estaba pensando esto, éramos 5 cabezas pensando la película, a pesar de que fue muy personal, muy mía, éramos 5 ahí detrás que estábamos, 2 desde el sonido y 3 desde el montaje básicamente, ¿no? Y además íbamos trabajando simultáneamente, entonces los de sonido podían proponer algo, podían proponer un material, y toda la imagen ser influida por ese sonido, y viceversa. Entonces, para poder trabajar un poco bajo un mismo techo, los 5 hemos hecho como un pequeño mapa mental, conceptual, de, de qué imágenes realmente nos servían para entrar en la película. Y era como un triángulo conceptual, ¿no? Así hemos dibujado un triángulo donde encima decía cine, en la otra arista lo militar, en la otra arista lo familiar.
Entonces, si las imágenes que revisábamos cumplían, digamos, un poco con ese triángulo conceptual, eran perfectas para la película, digamos, ¿no? Y las otras había que trabajarlas para que cumplan con ese triángulo conceptual. Y era interesante porque evidentemente una imagen solo militar, para que funcione había que conectarla con los otros dos conceptos. Y lo mismo con solo lo familiar. Y el cine como concepto dentro de la película para evidenciar siempre que es una película y que es una subjetividad creativa detrás de estas imágenes, ¿no? Y una subjetividad pensante también y consciente de la construcción de las imágenes, ¿no? Y queríamos que la película también evidencie, quizás no tan directamente, pero de manera sutil, más sugerente quizás, que también cuestiona la misma construcción de las imágenes y sobre todo de la construcción de la imagen de los líderes o de un líder en este caso, ¿no? No más que de un líder, de una figura histórica. Eh, eh, Todo esto atravesado por la emocionalidad y la subjetividad, ¿no? Como intentar plantearse lo que sería casi un oxímoron o una contradicción en sí misma de hacer un documental subjetivo, ¿no? No tratar de ir nunca hacia la objetividad sobre los grandes hechos históricos ni sobre las imágenes únicas o intocables de mi abuelo y de su gobierno y de todo lo que sucedió. Entonces va más o menos por ahí la clasificación de esas imágenes, pero solo es posible a partir de la convivencia diaria con todo este material organizado y de alguna manera sabiendo exactamente dónde está cada material. Es decir, como yo pensaba en una imagen y sabía exactamente dónde estaba para traerla a la línea de tiempo, ¿no? Entonces, 2 años, digamos que de una manera, han ahorrado que el montaje se haga en 2 meses, que es un tiempo récord, la verdad, porque digamos que este tipo de películas, entre comillas, que usan mucho archivo, generalmente se toman años de montaje, ¿no? Qué sé yo, gente como Joa Moreira Salles o estos son 2 años de montaje, eh, y en este caso fue como 2 años de organización obsesiva para que en 2 meses, porque no había tampoco más plata ni tiempo, se pueda resolver una película que realmente fue en tiempo récord, ¿no? Y acabamos el corte, que pensábamos que ya se defendía y ya lo estábamos mandando a Bafisi, por ejemplo, donde estuvo su estreno mundial. ¿Y cómo decides, justamente como dices, ¿no? Un archivo, pues, un archivo nacional casi ilimitado y un archivo personal? O sea, ¿en qué momento decides que, o sea, no que ya no querías buscar, pero que ya tenías la película como terminada, ¿no? O sea, que ese material ya, porque supongo que también en el camino o a punto de terminar igual encontrabas otra cinta o algo más que podía entrar en la película, ¿no? Como, porque puedes no terminarla nunca, ¿no? No me acuerdo quién es el que dice esto de que nunca acabas las películas, solo puedes abandonar una película. Y tal cual, porque hasta la fecha siguen apareciendo materiales sobre mi abuelo. A veces alguien totalmente desconocido me escribe y me manda una foto o un artículo desde otros países, desde archivos, desde otros países, no sé, Francia, Estados Unidos, y es infinito y va a seguir siendo. Entonces, también fue caer en cuenta y en conciencia de que no puedo abarcarlo todo, no puedo meterlo todo. Bueno, tampoco me interesaba meterlo todo, pero es la conciencia de que sí, como de alguna manera todas las películas son infinitas y hay que decidir cerrarlas en algún momento. Pero sí hay algo también que nos ayudó mucho en el proceso de montaje, fue que tener la claridad también como hacer una especie de taxonomía de los materiales, es decir, como estaba claro cuál era el archivo familiar, ¿no? Como un gran acervo. Estaba claro cuál era el archivo institucional u oficial, que era otro gran acervo, y había otro archivo que era el más chico, pero el más potente, que son los materiales que denuncian los crímenes de Estado, materiales audiovisuales que denuncian los crímenes de Estado. Entonces,
como que el juego entre lo familiar y lo institucional y lo oficial era muy, muy lindo, ¿no? Pero realmente cómo unos archivos tan escasos como los crímenes, los que denuncian los crímenes de denuncia, pueden hacerle peso a los 50 años de historia familiar y oficial, ¿no? Como son el contrapeso que va a poner un poco en cuestión todas las otras imágenes. Y yo creo que al tener claro esos tres grandes archivos, podíamos dilucidar también conceptualmente cuáles eran las imágenes que de alguna manera sintetizaban la película entera, ¿no? Que yo creo que son las que están cerca al final, que es cuando hay una doble exposición de la película y se ve como que a mi papá y a sus hermanos chiquititos jugando en un tractor y es como que alguien retrocedió la película y filmó encima un acto militar, un desfile militar ahí de algún acto en el que estaba mi abuelo. Y eso vino solo con el material, entonces era perfecto porque nos ayudaba a conceptualizar todo y a la vez nos daba la claridad de por dónde organizarnos. Yo creo que esa secuencia final es la que puede sintetizar de alguna manera la película, ¿no? Y unida al título, quizás como que termina de cerrarse más conceptualmente aún, ¿no? En este sentido también, bueno, me llama mucho la atención ya que hablaste sobre las imágenes. La verdad yo creo que cuando vi esta película, creo que es un filme muy conmovedor en primera instancia y también muy revelador, ¿no? Y creo que todo esto que nos platicas sobre la recopilación de materiales fílmicos, sobre el archivo y sobre todo esta nostalgia, ¿no? De tanto del archivo, de tenerlo a la mano y poder pasar en este proceso digital. A mí lo que me gustaría preguntarte es a partir de las imágenes, una vez que tú revisas todo este material, revisas todas estas fuentes de información también, ¿qué es lo que a ti te evocaron bueno, qué te evocan ahora que vuelves a ver estas imágenes del filme? ¿Tienes alguna otra interpretación de estas imágenes? Porque a veces cambian mucho como esta percepción, ya que nos platicas que recibías material de otros lados y que también no era posible como poder ya insertarlo, etcétera. Pero sí, o sea, ¿qué sensación te dejan ahorita si después de haber realizado esta película del 2018 y hablando ya después de la preproducción, una vez volver a ver como toda esta serie de imágenes sobre o sea, sobre un archivo familiar, ¿no? Algo muy, muy personal, ¿no? Una historia muy, muy, eh, llegada, ¿no? A toda tus seres queridos y que también es esta importancia que le da la memoria histórica, ¿no? Porque también es un papel muy importante que juega en esta memoria histórica de Bolivia. Entonces, pues esa es la pregunta, ¿qué te evocan esas imágenes ahora que las vuelves a ver? Es una pregunta interesante porque evidentemente uno va cambiando con el tiempo, ¿no? Si antes más bien justamente las imágenes que veía me consumían, literalmente como que me quemaban en emoción, ahora más bien todo lo contrario, el aprendizaje de saber que la imagen no es solo la imagen de algo o de alguien, sino la imagen en sí misma es algo que se construye y se decide, ¿no? Entonces también creo que se explora eso un poco en el final catártico de la película, que es eh, hablar sobre las imágenes de mi abuelo y no sobre mi abuelo, que es muy diferente, ¿no? Y sobre todas las imágenes que se han construido sobre él y de él y desde él también a veces. Pero sobre todo quizás saber que las imágenes quizás más sólidas, más cristalizadas, más difíciles de construir eh, o de cuestionar son justamente la imagen familiar, oral que se ha creado sobre mi abuelo, ¿no? Ni siquiera las imágenes fotográficas o en celuloide, ¿no? Sino la imagen
que construye la familia a partir de la oralidad, ¿no? Y eso es una gran lección, cómo la imagen de alguien puede tener un sinfín de orígenes y de construcciones a través del tiempo, ¿no? Y de mantener ciertas imágenes como intocables o incuestionables. eh, y por supuesto saber que como un Estado, en este caso, digamos, un Estado militar autoritario, se filma a sí mismo también, ¿no? Y todo lo que puede hablar de sí mismo un Estado autoritario, justamente pintando de bueno lo que quizás está haciendo muy mal por detrás, ¿no? No sé, muchos aprendizajes, la verdad, pero sobre todo quizás eso, que la imagen es algo que se construye, ¿no? Y que puede ser también destruida. Entonces, creo que esa es la gran lección. Y bueno, yo te quería preguntar otra cosa, que es que, bueno, yo sé que también eres cinematógrafo y que, ¿cómo fue acercarte a una película en la que casi, o sea, por las entrevistas no había tanto material filmado, sino que cómo fue acercarte desde, pues sí, desde lo fílmico, desde el archivo, ¿no? Cuando encuentras esas películas, cómo decides de qué manera acercarte a ellas, ¿no? Porque bueno, todo el principio, ¿no? Esa parte en donde pones el proyector, la película, como toda esa parte detrás de la película, cómo fue ese proceso, ¿no? De aprender también de los materiales. Sí, como quizás vale la pena reiterar, es como que antes me ganaba el contenido de las imágenes, lo que sucedía dentro de esas imágenes y no cuestionaba cómo estaban hechas, ¿no? Entonces, ese ha sido el trabajo más duro. Quizás hubiera sido mucho más fácil, obviamente, cuestionar la imagen de alguien ajeno, alguien no familiar, alguien que no esté atravesado por el afecto ni la emocionalidad. Y aunque yo no lo haya conocido, es como uno también se vuelve consciente de que puede llegar a querer a seres eh, que no conoce, pero porque su familia los quiere, ¿no? O sea, y además este tipo, no sé, ya metiéndose en la psicología y las lealtades y los pactos y esas cosas, ¿no? Que ese es también otro aprendizaje paralelo, por supuesto, pero a mí lo que más interesante me parece es eso, ¿no? Que yo también quería como hacer una película que cuestiona la construcción de la imagen de alguien, pero con responsabilidad, digamos, de no caer, por ejemplo, porque podía haber sido muy fácil caer en un homenaje a mi abuelo, digamos. Eh, de hecho, ahí es cuando agradezco siempre al equipo de decirme, digamos, mira, esta secuencia está rozando un poco el homenaje y obviamente yo les decía, claro, nunca es la idea, ni nunca fue la idea hacer un homenaje, no mucho menos, sino cuestionar todo, de alguna manera era la premisa, desconfiar de todo y cuestionar todo. Pero claro, cuando estás atravesado por la emocionalidad necesitas como que alguien que te ayude a retroceder un paso y tener una distancia justa con las cosas, ¿no? Entonces ahí hay una responsabilidad también con los hechos irrefutables de esa época y de esos gobiernos, que obviamente por supuesto que son las masacres y los muertos y los asesinados y los desaparecidos son cosas que no se pueden cuestionar, digamos, ¿no? Todo lo demás quizás sí, pero eso no. Entonces hay algo ahí de responsabilidad que no podía dejarse pasar y que para mí era lo más importante. Pero también dejarnos libres cinematográficamente, digamos, ¿no? De permitirnos hacer una película que no intente ser un documental expositivo, didáctico, pedagógico, informativo, tipo formato televisivo, digamos. Eso también estuvo siempre claro desde el principio y más bien indagar en la subjetividad, ¿no? Y cómo jugar con imágenes y sonidos que
que nos provoquen cuestionar lo que estamos viendo o escuchando y no darlo por sentado. En ese sentido, creo que ha habido un par de películas claves que a mí me han ayudado a observar mejor el material, digamos, y que son películas que me encantan. Una de ellas fue Autobiografía de Nicolae Ceausescu, de Andrei Ujica, y la otra es Naturaleza Muerta, de Susana de Sousa Díaz, que las dos tienen harta influencia en la película, ¿no? Y siempre está bueno decirlo, porque hay recursos que han usado esas películas que usamos nosotros y está todo bien, ¿no? No se trata en realidad mucho de dónde sacas esas influencias o esas referencias, sino qué haces con ellas, ¿no? Y, y son dos películas que nos han permitido como ver el material realmente como materia prima que es para jugar y construir, ¿no? Es así, estar conscientes de que son luces, sombras y sonidos al final sobre una pantalla, y además es bidimensional, ¿no? Entonces, a veces es difícil caer en esa conciencia cuando la temática te atraviesa, digamos, ¿no? Pero ahí sí hay una conciencia de decir, bueno, estamos trabajando con imágenes. Y pareciera lo obvio, ¿no? Pareciera algo súper obvio, pero en realidad es como se pasa de largo, yo creo, en muchas películas y en mucha producción audiovisual en general en el mundo, ¿no? Eh, y, y para mí es, también como les digo, también es nuevo para mí que, digamos, llamen a la película a espacios, por ejemplo, de cine experimental. Me parece una sorpresa grata, por supuesto, porque me parece que puede darle también otros ojos y otra lectura a la película. Eh, Porque evidentemente tampoco nos habíamos propuesto ni habíamos pretendido hacer una película experimental como tal. Realmente nos manteníamos en los límites de hacer cine que nos guste. Y el cine que nos gustaba evidentemente no caía ni en History Channel, ni en, no sé, ni en algo, en un cine de formas abstractas tampoco, digamos, ¿no? Eh, o no figurativo, pero tampoco queríamos que era una narración clásica, convencional, aristotélica, de contar la historia de un documental, ¿no? Como suele suceder en la televisión. Eh, Era algo más extraño, donde los materiales convivían mucho con la subjetividad y no había cómo escapar de eso tampoco. Y al ser mi ópera prima también me he dado cuenta de este quizás hasta cliché que se usa, de decir que la película te va pidiendo cómo ser construida y la misma película te va diciendo esta es mi forma, pero es verdad y es como que uno puede plantear estructuras. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en una pizarra enorme con todas las secuencias y las imágenes y sonidos que queríamos, con colores, como también el estereotipo del montaje en pizarra. Y nos organizábamos por bloques espaciotemporales más que conceptuales. Y pero igual, de cualquier manera, se volvía a reescribir todo en la línea de tiempo, sobre todo bajo la sensibilidad de Cecilia, que halló muchas sutilezas que terminan siendo muy poderosas en la película, ¿no? Por ejemplo, ella podía leer mucho la gestualidad en las entrevistas, la gestualidad de mis primas o mis tías, lo que no se dice o cómo se dice, más que el contenido mismo de lo que se dice. Eh, no sé, como por supuesto que esa sensibilidad ha influido un montón en el corte final de la película que le da su particularidad, ¿no? El hecho de dejar también esos espacios muertos o los silencios o lo que se supone que no debería estar en cámara. Todo eso habla de lo que es la película. Su forma habla de su fondo, digamos, ¿no? Su forma es el fondo también. Entonces sí, yo siempre agradezco mucho el trabajo del equipo porque ayudó a construir una película de la que nos sentimos felices finalmente, ¿no? Orgullosos de haber construido algo coherente, eh,
y algo bello también, creo, ¿no? Y algo responsable también. Eso. ¿Y cómo fue el presentar la película en Bolivia? ¿Cómo fue el acercamiento con el público, ¿no? Cuando la mostraste las primeras veces, digo, supongo que cada sesión era diferente, pero ¿cómo fue esa experiencia? Es muy buena pregunta porque sí cambia mucho la recepción de la película adentro que afuera de Bolivia. Quizás lo que más prima en Bolivia es que como hay tan pocos materiales audiovisuales que abarquen el tema de las dictaduras, los gobiernos militares, es como que la gente de por sí ya tiene una expectativa, no solo con el documental en sí, en general como género, ¿no? De que voy a aprender aquí, voy a aprender una información y una verdad, digamos. Y la otra es que como se trataba de una época, una etapa en la que justamente ha habido mucha información clasificada, también como que la expectativa general es que haya como una desclasificación de información y se revelen por fin muchas cosas eh, al respecto, ¿no? Entonces como que esas dos grandes expectativas siempre estaban presentes en el público y a pesar de que haber visto la película entera e incluso haber empezado un conversatorio, seguían saliendo esas demandas de alguna manera. Y al ser una película que de alguna manera mueve cierta emocionalidad en alguna gente y tiene un final como que acaba, digamos, en su clímax de alguna manera, por decirlo, así en una emocionalidad y en una visceralidad, como que la gente generalmente lo recibe bien y se queda como con ese sentimiento encontrado también, pero hay otros que se quedan con esa visceralidad, pero la canalizan hacia decir su opinión sobre mi abuelo, digamos, sobre sus decisiones políticas, ¿no? Y no tanto sobre la película, ¿no? Entonces son síntomas clarísimos para mí de lo mucho que hace falta hablar y conocer de esa época y de esos temas, y que la película definitivamente no cumple con esas demandas. Lo cual para mí es una gran señal porque evidentemente nunca fue la intención, pero también entiendo la importancia de generar espacios donde se discutan esas cosas. Y quizás el audiovisual no es la mejor manera en estos casos por considerarse a veces como una fuente de información histórica, a veces de primera mano, digamos, ¿no? Sabiendo que es una manipulación de material eh, súper planificada generalmente, ¿no? Entonces, la película afuera sí cobra otros sentidos, a veces se habla más sobre la película en sí y las cosas que despliega y puede disparar, eh, que en sí de los hechos históricos, ¿no? O también la conversación puede saltar hacia el proceso emocional, psicológico, de alguna manera, si quieres. Pero evidentemente dentro de Bolivia salta hacia lo ideológico político, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que se mostró en Bolivia fue un poco traumática para mí, la verdad, porque uno, en primer lugar, la habían escogido para un festival de derechos humanos, que eso realmente es cuestionable para muchos que mi película esté metida en una programación así. Y fue en la capital de Bolivia y fue la primera vez que la mostraba y estaba nerviosísimo y estaba delante frente al público y sin moderador, como que me dejaron ahí suelto al fuego. Y, y el primer comentario que recibí de la película dentro del territorio boliviano es anecdótica porque saltó alguien diciendo con mucha emocionalidad además, ¿no? Eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que hizo Obando porque si no Bolivia se hubiera convertido en una segunda Cuba. Y para mí fue, wow, así. Eh, no terminaba de asimilar lo que había escuchado, ¿no? Porque, o sea, en primera lectura no tenía nada que ver con la película en sí, ¿no? Directamente. Pero luego, ahora también con tiempo y con distancia, veo justamente esos síntomas
de mi país y de la sociedad y además era alguien relativamente joven, ¿no? Entonces también dice mucho de cómo cierta parte de una generación también puede ver las cosas, sumado al proceso político de Bolivia de estos años. No sé, es interesante, sobre todo para quizás hasta hacer incluso un parangón del discurso y los discursos que se manejan desde el poder, ¿no? Respecto de las ideologías, respecto de los nacionalismos, de los socialismos. Entonces es interesante, es muy interesante de hacer una analogía y una comparación de retóricas políticas, sobre todo desde el poder. Más allá de estar de acuerdo, ¿no?, con cualquier ideología, es una cosa de discurso, es una cosa de manejo de imagen, eh, del, del que está como en la silla presidencial por la decisión de muchos o por la decisión de muy pocos, ¿no? Tenemos una pregunta del público y dice, ¿qué piensa tu familia de haber sido parte de esta ópera prima? Gracias por la pregunta. Sí, siempre sale esa pregunta y claro, ¿cómo no va a salir esa pregunta? Eh, pues yo fui muy honesto con mi familia en el sentido de decirles que estaba haciendo una película personal, punto de vista, y bueno, la verdad es que las primeras entrevistas para mí eran como material de investigación para construir otras cosas. Entonces no pensaba incluirlas necesariamente en la película, a pesar de que ya había incluso cortado partes que me interesaban y todo. No fue hasta que el momento de montaje que decidimos incluirlas casi como un bloque muy importante de la película. Justamente al caer en conciencia de esto, ¿no? De cómo la familia construye una imagen. Y al momento de hacer las entrevistas con mi tía, mi prima, mi papá, yo me acerqué con mucho respeto, ¿no? Era como que para mí mi tarea ya estaba hecha en el hecho de enfrentarlos a ellos con un material y lo que salga iba a estar bien, lo que digan va a estar bien y lo que no digan también va a estar bien para la película. Entonces yo no tenía como mucho conflicto ahí porque trataba de mantenerme en ese lugar donde provoque como un accidente, si se vale el término, y que yo registre ese accidente y lo pueda llevar a cabo, pero no necesariamente desde un lugar juicioso ante su pensar o sentir o condescendiente, digamos que sería lo contrario. Como decir, como aceptar todo lo que me dicen, ¿no? Entonces ya al momento de haber acabado un primer corte, mi familia ha sido el primer público en ver la película y de hecho el audio del final, el audio catártico del final, es el audio que yo les manifiesto el momento justo después de haber finalizado el visionado del primer corte de la película. Como que yo los reuní, les mostré la película y les dije, tengo algo que decirles y me grabé, ¿no? Me grabé diciéndoles eso. Entonces es el registro de un momento real, evidentemente. Eh, y luego, cuando vieron ya la película con ese final, fue aún más duro, pero también se acercaron de nuevo a mí quizás con el mismo respeto que yo me he acercado a ellos, porque respetan mi película, ¿no? No todos la aceptan, mucho menos van a ir a promocionarla ni celebrarla a ningún lado, algunos, pero respetan, ¿no? Y eso es genial, porque de alguna manera yo les decía también a mi familia, ¿no? También la película es una excusa para que nos juntemos a hablar de la familia y del abuelo y de la abuela y del tío y saber más, porque hay un montón de historias también en off, digamos, ¿no? Todo el fuera de campo que existe familiar, todo el fuera de campo que existe oficial. Entonces me gusta ver la película ahorita que dispara un montón de conversaciones, que no cierra las cosas la película, ¿no? Sino que abre, que no responde preguntas, sino que hace más preguntas y se vuelve aún más
complejo el tema y, y no sé, es lindo, es lindo sentir que la película sigue gustándome, quizás envejezca de aquí a unos años yo y la película, quién sabe, pero ahorita yo creo que sigue teniendo algo de potencia, ¿no? Y que me encanta que siga viajando la película y que esté en espacios como este. Sí, como pensar la película también como un proceso personal, ¿no? Un proceso personal, pero que a la vez se vuelve universal, ¿no? Esa parte que dices cuando está hablando tu papá sobre las imágenes, bueno, es increíble, ¿no? Porque es justo lo que dices los dos, el momento presente y el archivo unidos y a la vez, bueno, yo sentía que conocía a esos personajes, ¿no? Cuando decían, ahí está, no sé qué. Y el de al lado no me acuerdo cómo se llama. Como que es una experiencia que resulta como familiar a todos, ¿no? Y que creo que, como dices, el simple hecho de haber hecho la película para eso ya vale un montón, ¿no? Sí, hay una anécdota graciosa del equipo que, claro, vio tanto las imágenes tantas veces de la familia que ya los trataban como hasta de sus apodos, ¿no? Y me decían, ah, bueno, tu tía Techi, por ejemplo, o cosas así, y nunca la habían visto, ¿no? Y que fue un suceso total que cuando la conocieron, claro, ya la trataban como alguien familiar, ¿no? No como si fuera una persona extraña. Y ese es el gran poder de las imágenes, ¿no? Es increíble, es como caverna de Platón, así al máximo, ¿no? Podemos vivir realmente en una realidad virtual y atravesarnos de toda la emocionalidad y asumir eso como una realidad, ¿no? Es impresionante. ¿Cuál crees que fue como el mayor reto al que te enfrentaste al realizar esta película? Eh, definitivamente el quitarme el velo, ¿no? De animarme a ver las cosas de alguna manera como son, o sea, con todos sus matices, digo, ¿no? No como son en un término de verdad incuestionable, sino de todos los matices que hay de alguien y de las cosas también, ¿no? Y yo creo que eso, el hecho de animarme a sacarme ese velo y de animarme quizás como a mostrar las sombras, de una manera, a iluminar los lugares sombríos para ver mejor, quizás, ¿no? Pero solo esas dos cositas ya para mí implicaron como un reto demasiado fuerte a nivel personal. Eh, y sí, y no me conflictuaba tanto el hecho de mostrar a mi familia o de exponerla, porque, como les dije, ellos fueron el primer público en mostrar la película, en ver la película, y, y yo no es que les pedí permiso, así como si está bien, está mal, que muestre, pero sí tenía yo la seguridad de que también era obvio, si querían que algo no salga, me lo iban a decir tal cual, ¿no? Como es el hecho de la carta, por ejemplo, en la película, que nunca se sabe el contenido y que me parece un lindo momento, ¿no? Porque a pesar de que evidentemente yo he respetado esa decisión de que no se lea en cámara, digamos, me parece también hasta un recurso cinematográfico más poderoso incluso, porque quizás dentro de los parámetros de la película, quizás leer la carta no hubiera sido tan potente como no saber lo que hay ahí e imaginarse cada quien como lo que puede estar escrito ahí. Creo que es más fuerte el imaginario incluso que a veces que lo que está ahí, ¿no? Que podría haber sido quizás una redundancia, no sé, pues es como muy personal de cada quien, ¿no?
¿Y nos podrías contar qué proyectos tienes en camino próximamente? Sí, de manera muy honesta, en realidad como tengo varios proyectos ahí abiertos, ¿no? Hace tiempo, y que voy trabajando cuando puedo en uno, cuando puedo en otro, y voy tanteando, a veces le pierdo el entusiasmo a uno, a veces retomo uno con fuerza, a veces sale uno nuevo, eh, y ninguno ahorita tiene como una urgencia de saber, digamos, como su extensión, si es un largo, si es un corto, pero quizás el mayor aprendizaje de la película es eso, es como ya tengo la conciencia y el aprendizaje de la primera película, es como que pienso mucho lo que estoy haciendo y pienso mucho lo que dice la imagen y pienso mucho sobre la forma de las imágenes. Y que a veces también eso es sobrepensar o sobre intelectualizar mucho también a veces sobre la imagen, también como que frena un poco el proceso creativo a veces, que puede ser más intuitivo, ¿no? Y estoy en eso de permitirme también montar cosas muy intuitivamente y saber que ahí también hay potencia. Entonces es difícil acercarse a un nuevo proyecto después de uno como este. Mauricio, a mí la verdad me quedó mucho resonando así en la cabeza lo que decías anteriormente, como en este corte B, sobre los temas de exhibición, ¿no? Que decías que ya se había exhibido tanto en Bolivia como en otros festivales con diferentes temáticas, ¿no? En este caso de derechos humanos, en el festival donde causó controversia, por así decirlo. Pero me quedé también con esa pregunta, ¿no? ¿Por qué también en un festival como el Codec, ¿no? Festival experimental de cine y video, ¿no? Yo la verdad a esta película, la primera vez que la vi, le di un montón de lecturas, ¿no? Porque hay como muchas maneras de irse por distintos caminos, ¿no? Lo que hablabas de, puede ser como desde hablando, ¿no? De la psicología de los protagonistas, de los personajes, ¿no? Hablando también de las imágenes, ¿no? Que yo me clavé mucho en estas imágenes muy metafóricas, ¿no? O estos son estos silencios que tú mencionabas antes, ¿no? Ya me clavaba como por más esa parte, o también la parte esta de la narrativa, ¿no? O también desde el discurso de la familia, ¿no? En su momento como esta confrontación, ¿no? Por descubrir quién era este personaje que es Alfredo Bando, bueno, tu abuelo, y que también desglosa como otros diferentes puntos de vista desde lo político, lo social, lo que se vivía en ese periodo, y que también es mucha curiosidad, ¿no? Por saber como desde este imaginario colectivo, ¿no? Saber y desenterrar como la historia, ¿no? Misma de donde estamos, ¿no? Que es lo que a veces nos prende mucho. Pero sí creo que a partir de esta construcción que tú nos decías, o de construcción de la historia, y también este proceso creativo por el que tú pasaste al momento de seleccionar todas estas imágenes, creo que también esto es muy interesante, ¿no? Cómo llegas como por así decirlo, a este producto final, y a partir como de esta dinámica que tú hacías de seleccionar las secuencias y moverlas, creo que también es un buen ejercicio. Digo, creo que esta película, la verdad, se me hace, no sé, la verdad no sabría cómo clasificarla, ¿no? Dentro de si un género documental o docuficción, o no sé, o sea, hay muchas como herramientas. Es por eso que a mí se me hizo interesante desde este lado, ¿no? Como partir a, ahora sí, valga la redundancia, partir a partir de tu película, y creo que ha demostrado que se pueden crear de manera libre, ¿no? Teniendo las ganas de contar historias. Y creo que bueno, en lo personal también la parte más difícil es contar algo familiar, ¿no? Porque como igual mencionabas, es más fácil contar la vida de alguien más, ¿no? O estar involucrado con el proceso, pero ya cuando te toca estar a ti
y tener como todas estas posturas diferentes, ¿no? De la familia, tanto del equipo también en cierto momento, ¿no? Como estos entrecruces, pero creo que al fin y al cabo resultó un trabajo muy, muy grato, la verdad. Creo que también este material de archivo que se utilizó, que también le da le aumenta un valor. Entonces, creo que a partir de estas pues reacciones, ¿no? Que pueda tener también la persona que los mira, pues lo rico es todos estos diferentes puntos de vista, ¿no? Que también van como activando más, más dudas, ¿no? Y, por ejemplo, esto de la carta, ¿no? A mí también me quedé mucho en duda, ¿no? Yo también pensaba que en algún momento, tal vez en los créditos, ¿no? Iba a aparecer, no sé, algo, ¿no? Así como una pequeña referencia de esa carta o no sé, ¿no? O sea, como esos pequeños símbolos que marca la película, pero sí, creo que en general bueno, me emocionó mucho verla y bueno, poderla tener aquí con nosotros. Y también imágenes como otra metafórica fue esta, la de el accidente, ¿no? Por ejemplo, y hace mucha referencia al título de la película, ¿no? Algo quema, ¿no? Y yo creo que con esa imagen de la avioneta, creo que le tomé así como ya como un sentido muy, muy general, ¿no? Ya creo que si me mostraran esa misma imagen así por separado, pues creo que le da mucho sentido también a como esta yuxtaposición de subjetividades que también mencionabas. No sé si tengamos otra pregunta del público para Mauricio. Alfredo, otra pregunta. Será un comentario así. Gracias, Eric. No, pues no sé si hay alguna otra pregunta en el... No, en los comentarios no hay ninguna pregunta, pero yo sí tengo una. ¿Tuviste algún tipo de inconvenientes o problemas o trabas con los materiales de archivo que estaban, pues, custodiados, no sé, oficialmente, como para acceder a ellos o todos estos temas de derechos de autor, de revelar información, ¿no? La verdad es que en general no ha habido problemas con los materiales y eso sí es bastante, mucha suerte porque hay muchos materiales de muchos orígenes y podría haber habido un montón de problemas, pero en general también ha ayudado que hay como también una especie de vacío legal aquí dentro de Bolivia respecto de ciertos usos de ciertas imágenes o ciertos materiales, pero como equipo hemos hecho, digamos, que el camino correcto, legal, con cada una de las imágenes, por lo menos de intentar comunicarnos con la gente que se supone que hay que hablar, por lo menos hemos enviado los correos, digamos, ¿no? Y al no obtener respuesta, pues hemos continuado sin preocupación. Y respecto, digamos, de cosas como que de censura, eh, no es que nos han censurado, pero digamos, un realizador nos impidió usar una de sus imágenes simplemente porque no correspondía exactamente a la época de los años de los que yo estaba hablando en la película. Haz de cuenta que era un año después la imagen documental que quería usar, pero este realizador en su eh, absurdo afán de ser rigurosamente, o sea, de tener un rigor histórico así intocable, no nos permitió usar la imagen. Eh, pero no fue un problema, pusimos otra y como que funcionaba igual. No es que le rogamos por usar la imagen, ni mucho menos, ¿no? Porque no valía la pena. Y después, como que es que hay tantos orígenes y tantos materiales que simplemente puedo decir como que en general no ha habido ningún problema.
como tal. Lo que sí es moroso y es agotador y es algo para cuestionar siempre hasta las mismas voluntades políticas que puede haber desde el Estado, es el acceso a los materiales, al archivo nacional, digamos, ¿no? Que en el caso de Bolivia no es un ente estatal el que se hace cargo de la Cinemateca Boliviana, es un ente privado, eh, pero eso no implica que haya necesariamente una facilidad mayor o menor que si fuera estatal. Quién sabe, siendo estatal sería más complicado, pero por el momento ha sido como que más moroso, no por un tema de obstáculos burocráticos, tanto como de una firmeza institucional que permita como una fluidez en el acceso a los materiales y a la, al acceso a los mismos, al visionado de los mismos y a la digitalización de los mismos, ¿no? Hay de todo un poco, la verdad, de dónde hablar. Pero para lo que es la película, ha sido bastante afortunada en ese sentido, ¿no? Incluso con las imágenes de la tele, cosas de... O sea, son materiales de YouTube que también sacamos de noticieros. Eh, y fue muy divertido trabajar con esos materiales como para dejarlos ir fácilmente y ponernos a tener miedo de usarlos o no. Era como que también tenemos muy claro con el equipo y eso fue una gran decisión de decir, bueno, usemos lo que a nosotros nos parezca y luego vemos esto de los permisos. Entonces al principio también nos damos bastante libertad, incluso como que algunas imágenes sí les dábamos hasta cierto tratamiento más arriesgado, más osado, más experimental, a nivel formal, digamos, algunas cosas como que inclusive nos animábamos eh, a desencuadrar, a dar la vuelta, a cambiar el color, a quizás romper un poco la imagen, pero las decisiones finales era como que la película te exigía ver los materiales de alguna manera lo más eh, puros posible, entre comillas, ¿no? Eso hablaba mucho de la película y decía mucho. Entonces, luego de hacer como un pequeño juego experimental con las imágenes, decidimos finalmente como que dejarlas bastante como son. Que un poco eso apela a un poco mi experiencia con los materiales que he ido descubriendo. Yo veía los materiales sin sonido, escuchando el sonido de la proyectora, los veía enteros, entonces también nos están un poco en la película, ¿no? Son algunos rollos enteros, ¿no? De principio a fin, que no suenan, que solo tienen un sonido de la proyectora, o dejar el material completo y que dialoguen unos con otros en la línea de tiempo, creo que era también una apuesta bastante consciente, ¿no? Sí, que justo el principio de la película habla de eso, ¿no? Que, o sea, cómo se revela el dispositivo y que igual no te fuiste a digitalizarlos y a escanearlos en la mejor calidad y restaurarlos porque la película iba de otra cosa, ¿no? Entonces, eso creo que me pareció como muy interesante, ¿no? Porque luego, cuando encuentras un material de archivo, buscas como, pues siempre aproximarte de la mejor manera, ¿no? Pero a Bueno, veces, de hecho sí hicimos un escaneado pro eh, de ciertas imágenes familiares, sobre todo hay una parte que sobre todo donde entra la música, que es la parte de la playa, por ejemplo, de las escenas más familiares, donde sí, como que fue una decisión bien pensada, bien asumida, de decir, queremos que este material que es el Super 8, lo más chiquito, sea en ese momento lo más grande y bello que podamos ver, justamente para contrastar con materiales oficiales en blanco y negro y más destruidos. Por ejemplo, queríamos que el material de Super 8 familiar pueda sumergirte en el grano y en la organicidad de alguna manera de esas texturas, para meterte en un ambiente familiar, y el agua se veía realmente increíble, iba con la música, entonces era como meterte por un momento en un mundo ideal familiar para luego sacarte de ahí y llevarte a otro lado. Entonces eran decisiones, sí, formalmente bien pensadas, y nos dimos el trabajo de recortar frames por frames de cada rollito, ponerlo en uno solo y mandar a Argentina, y que sí nos entreguen un escaneo pro de eso, ¿no?
pero fue el único material que fue escaneado profesionalmente, lo demás es casero, ¿no? Y tenemos una última pregunta ya para cerrar este interesante conversatorio en torno a la película de Mauricio. Bueno, esta pregunta es si nos puedes decir, Mau, unas referencias o del cine boliviano para alguien que si tú tienes algo personal, es alguien que quiera adentrarse al cine de Bolivia, que también coincide con este foco que estamos armando en Latinoamérica, por si, no sé, si tienes alguien en mente, directoras, directores, en el cual puedas recomendar para que se den una empapada y se empiecen a meter más al cine de la región en general. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, yo siempre como que también valoro muchísimo el trabajo, por ejemplo, de Jorge Sanginés, que es como el director del nuevo americano más conocido de Bolivia. Y de hecho uso en más películas que son El coraje del pueblo, que en realidad son además docuficciones, ¿no? Y además la gente casi siempre las lee, por lo menos en mi película, como documentales así plenos, pero en realidad son docuficciones que son muy políticas y son materiales de denuncia eh, que tienen un valor absoluto e increíble para el país, ¿no? No solo como memoria histórica, como material de denuncia, sino también son películas hermosas de Jorge Espejines. Y ya en lo contemporáneo, digamos que las cosas que a mí me gusta ver y que con el Festival de Cine Radical también programamos son cosas mucho más osadas y como me gusta decirlo, malcriadas. Realizadores que realmente justamente van a optar por apropiarse de esas imágenes sagradas del cine boliviano y destruirlas de alguna manera. A mí me encanta un Sergio Pinedo, sobre todo un trabajo que tiene que se llama Bolivia, que es Bolivia, pero con la B, esta B, V al principio, Bolivia, que está liberada en Vimeo, que me parece muy buena. Literalmente va a destruir las imágenes sagradas bolivianas desde la forma digital. Y algo que ha estado, un video que ha estado poniéndose un poco más viral en esta época es un trabajo de un amigo que se llama Sergio Bastani y tiene un trabajo que se llama Bollywood, pero no Bollywood como el Hollywood de Bombay, de la India, sino de Bolivia, de Bollywood. Y es puro found footage de producciones extranjeras que hablan sobre Bolivia y los estereotipos de ser el país de la cocaína y solo de la cocaína y el turismo de la droga. Entonces está muy bueno ahí para que le echen una chequeada. Eso se me viene a la mente por el momento. Pues muchas gracias, Mauricio. Bueno, con esta pregunta damos por terminada este conversatorio. Agradecemos mucho tu participación, Mauricio, por haber estado con nosotros y, por supuesto, por habernos permitido proyectar y programar tu película en el festival. Y creo que todas las personas que la han visto, bueno, la han disfrutado igual que todas y todos nosotros. Y bueno, y si no la han visto, todavía tienen algunas horas para ver este gran trabajo de Mauricio. Y bueno, va a estar disponible a través de Filmin Latino a partir de el día de hoy, que es la película con la cual arrancamos las actividades del festival. Y bueno, estamos entusiasmados por dar por inaugurado esta serie de actividades que tenemos para todas y todos ustedes. Y pues también agradecemos a los que nos están viendo y escuchando en este momento y a todos los que hicieron sus preguntas para Mauricio, pues también
El espacio está abierto para cualquier comentario o alguna otra pregunta después de esta transmisión, pues se la hacemos llegar también al buen Mauricio. Y pues no sé, Alfredo, Cintia, si tienen algo más que agregar antes de cerrar. No, pues agradecerte por compartirla y que vamos a estar esperando tu siguiente película y estamos ahí al pendiente. Muchas gracias, de verdad. Yo también, pues muchísimas gracias, Mauricio, fue un honor tenerte con nosotros, escucharte y como dice Alfredo, ¿no? Estaremos al pendiente de tus trabajos. Y también al público que nos acompaña, pues recordarles que hoy dimos inicio con el festival y que tenemos muchas actividades durante toda la semana. Tenemos la selección oficial que está del 23 al 30 de noviembre en Filmin Latino. Es absolutamente gratis, solamente tienen que registrarse y ya acceden a los contenidos, ¿no? Y también pues invitarlos a visitar las actividades porque tendremos charlas, tendremos presentación de programas invitados, tenemos live cinema, tenemos clases magistrales y muchas cosas más. Gracias a ustedes, el gusto ha sido mío y el gusto es mío de poder compartir mi película con público mexicano y bueno, los que puedan ahí hackear la pirata y también programa la película, pues bienvenidos ahí, no hay problema. Muchas gracias, mucha suerte con el festival, de nuevo valorar y felicitar su trabajo. Yo también aprovecho quizás un mínimo spot comercial de compartir el Festival de Cine Radical, que igual empezó el 20 hasta el 28, igual totalmente gratis para todo el mundo. Y pues también acérquense, dialoguemos entre festivales y veámonos transcontinentalmente y va a estar genial pues ese compartimiento. Les agradezco mucho. Buenas noches. Gracias, pues buenas noches a todos, saludos y continuamos con las actividades. Abajo están nuestras redes sociales donde pueden encontrar pues más información y pues nos vemos en el transcurso de estos días, bueno, para seguir conversando con realizadores, realizadoras y esta serie de actividades que hemos preparado con mucho cariño para todas y todos ustedes. Gracias.